Continuamos entonces hablando sobre el proceso de difusión y al final de este video vamos entonces a introducir los procesos estocásticos quizá más importantes, el proceso de Wiener para los matemáticos o browniano para los físicos. Y antes de presentar estos dos procesos es importante entonces ver si podemos darle una connotación a lo que hemos visto antes con el tiempo, hacerlo un poquitín más dinámico. Entonces recuerden que habíamos empezado el video anterior con una ecuación en diferencias de esta forma, de nuestra caminata aleatoria más R, que era esa característica del ruido, y nuestra nueva variable aleatoria, que era lo que nos estaba dando diferentes realizaciones en nuestro modelo. Habíamos encontrado que la varianza entonces estaba escrita como en términos de la ecuación que fluctúa con respecto a la media, entonces iba a ser y barra cuadrado más nr cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, sabíamos entonces que, recuerden que como el modelo era analítico, pudimos llegar bastante lejos e incluso darnos cuenta, esto lo vimos solo computacionalmente, que y sub n estaba entonces distribuido como una normal con media y sub 0, digamos, si esto fuese una constante, si siempre empezamos el modelo como lo hicimos con el computador desde y sub 0, es decir, no era generado aleatoriamente al comienzo, entonces esto simplemente es una constante, y la varianza entonces estaba dada por y sub 0 cuadrado más nr, que fue lo que acabo de escribir, cuadrado, ¿listo? Entonces estas eran las propiedades estadísticas de este modelo. Entonces, viendo esto, estamos viendo que la varianza se está moviendo de una manera particular. Noten que esa varianza está creciendo. Entonces, podemos darle una connotación de tiempo, eh, diciendo entonces que va a tener una variación en espacios delta t o en cambios de tiempo delta t, perdón, de tal manera que la varianza sea una función ahora de esta nueva función. Entonces, nosotros podemos reparametrizar y noten que no estamos agregándole nada al modelo, sino simplemente lo vamos a ver en otras variables para darle la connotación de tiempo que queremos. Si escribimos si escribimos R como raíz, ya van a ver por qué, de una nueva constante D, que le vamos a llamar el coeficiente de difusión, y delta T, ese tiempo en el que lo que queremos estudiar. Noten que lo único que le vamos a pedir a D es que sea mayor que 0 para que esto esté bien definido y lo vamos a llamar el coeficiente de difusión. Bajo esta nueva reparametrización, recuerden, no estamos haciendo nada nuevo. La varianza entonces de este proceso de difusión, que en nuestro primer modelo tan sencillo, queda entonces escrito de esta manera, más delta n de t. Entonces noten que no hemos cambiado nada, solo lo reparametrizamos. Ahora tenemos una variable, un coeficiente de difusión y un delta t, y de esa manera le estamos dando una especie de dependencia del tiempo a nuestro modelo, que era lo que antes les decía, que es como discretizarlo 1, 2, 3. Ahora entonces estamos diciendo, bueno, esto está ocurriendo cada delta t, cada delta t. Y de manera análoga, entonces nuestro nuevo proceso se escribiría como y sub n menos 1 más raíz de d por delta t con nuestra variable aleatoria. ¿Listo? Entonces, noten que bajo estas suposiciones solo hemos reparametrizado este problema, le dimos una variable que ahora nosotros vamos a entender como tiempo, y esta constante, noten que va a ser la derivada, si calculamos la derivada de la varianza, nos está con respecto a delta t por n, ese es este coeficiente. Entonces nos está determinando qué tanto está cambiando esa varianza con respecto al n delta t, cómo está cambiando en el tiempo que estamos considerando este fenómeno. Entonces por eso se llama el coeficiente de difusión. Bien, y eso fue, digamos, lo que vimos en el video anterior. Ahora vamos a ponerlo en una nueva notación, introduciendo una nueva variable, un nuevo proceso que se llama el proceso de Wiener. Entonces, este término de ruido, esta parte que estamos viendo acá a la derecha de la ecuación, tiene entonces nuestra variable aleatoria, que recuerden que no le habíamos pedido mucho en la vida, simplemente que tuviese media 0 y varianza 1. Recuerden que esto de ninguna manera era restrictivo. Si esto no era lo que nosotros necesitábamos para nuestro modelo, simplemente le poníamos los términos A, recuerden A por y n-1 más B más R por el número, como lo habíamos visto antes. Entonces era completamente generalizable. B iba a darnos cuenta de modificar esto y el R siempre se puede modificar para que cambiemos la varianza. Entonces recuerden que poner esto de esta manera no es restrictivo. Tenemos un parámetro ahora en esta nueva interpretación de escalamiento y tenemos un coeficiente de difusión. Entonces, de esta manera podemos escribir
una nueva variable que es la que vamos a presentar como el proceso de Wiener. Lo podemos presentar como v sub n, de Wiener, n-1 más delta t, es una nueva variable estocástica, menos n-1, que entonces podemos reescribir como Wiener n-1 va a ser delta t epsilon n-1, y esto es lo que vamos a llamar Wiener sub n. ¿Listo? Entonces, este es quizá el proceso estocástico más importante. Recuerden que los matemáticos lo llaman de Wiener, los físicos lo llaman browniano. Bajo esta nueva notación, entonces nuestro modelo sencillo simplemente se va a escribir como y sub n-1 más delta d por Wiener n-1. Y esta es la forma estándar, la formulación clásica de una ecuación en diferencias estocástica, y también la vamos a ver cuando introduzcamos ecuaciones diferenciales. Entonces esta es una ecuación en diferencias, pero también podemos verlas cuando tengamos ecuaciones diferenciales. Y este nuevo concepto, miren que no es nada completamente loco ni raro, simplemente es una reparametrización de estos nuevos conceptos. Esa nueva variable que estamos introduciendo, entonces hereda todas las propiedades que habíamos visto de nuestra variable que teníamos arriba. Entonces, por ejemplo, podemos ver que esta nueva variable estocástica aleatoria se distribuye como una normal. Va a tener entonces media omega sub 0 y una varianza que escala, como lo hemos visto arriba, más n delta t. Entonces, cumple esas propiedades. También podemos ver que este proceso de Wiener delta n, entonces sigue cuando está escrito de esta manera, sigue una también distribución normal con media 0 y varianza delta t. Por eso es que nos interesa introducirlo. Noten que ahora bajo esta notación sí tiene sentido que esa varianza dependa, entonces está dada por este tiempo. Y además las correlaciones que pueden tener delta n con otro delta n, o m, perdón. Estas correlaciones van a estar dadas como delta t si n es igual a m y 0 en cualquier otro caso. ¿Listo? Entonces, esas son las buenas propiedades que le vamos a pedir a este proceso de Wiener, a esta nueva variable introducida. ¿Listo? Pero recuerden, este modelo era bastante sencillo. Pudimos llegar lejos en el sentido de que pudimos calcular todas sus propiedades estadísticas que quisiéramos porque era analítico. Entonces veamos un ejemplo en el cual nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo es posible que este proceso de difusión, y ahora entendido de esta forma, como está escrito acá, un coeficiente de difusión en el tiempo, nos puede dar cuenta de el movimiento de partículas inertes, por ejemplo, en un fluido? Entonces veamos un pequeño ejemplo. Y ese ejemplo entonces va a ser con respecto a concentraciones. Entonces podríamos decir que este modelo que tenemos es entonces y sub n, vuelvo a escribirlo acá solamente para no tener que estar yendo hacia arriba, Rn-1. Entonces la pregunta es, bueno, este modelo lo podemos interpretar así o como lo tenemos más arriba, de esta manera de Wiener, para explicar el movimiento del transporte de un fluido. Entonces pensemos que tenemos una masa en una posición y sub 0 al comienzo y esa masa va a empezar a difuminarse. Recuerden que este modelo es en una sola dimensión. Entonces uno quisiera saber después de un tiempo, recuerden que ahora sí tenemos el tiempo, cuál es la concentración del material que tenemos. Entonces esa concentración, en principio, dependiendo del volumen que estemos considerando o el tamaño a estudiar, pues tiene que estar relacionado con la masa m. Lo que quiero decir es que esa concentración no va a ser otra cosa, entonces, que la masa por la distribución de probabilidad de cómo está ocurriendo ese proceso en Y. ¿Listo? Entonces esto nosotros vimos y lo había escrito arriba, como para este proceso en particular, ya sea bien escrito así o escrito de esta manera, sigue una distribución de probabilidad normal. Entonces podemos saber que la concentración en este ejemplo está dada por sigma n e a la menos y sub 0 cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y noten que bajo nuestra nueva notación, esta varianza entonces depende del coeficiente de difusión, el n en el que estemos y el delta t considerado. ¿Listo? Entonces, por supuesto, si nosotros integramos, queremos saber cuál es la evolución temporal completica de ese material, nosotros sabemos que la masa total tiene que estar dada por hacer la integral en todo el dominio. ¿Listo?
Y esto pues está dado porque está normal, está normalizada. Esta distribución normal está normalizada. Y bueno, entonces esto sería una aplicación muy sencilla de un proceso de difusión, de calcular la concentración de un material en un cierto dominio. Sin embargo, noten que si esta fuera nuestra expresión para la concentración, pareciera que tiene un problema cuando eh, queremos considerarlo, la varianza es cero. Noten que entonces esta varianza está en el denominador. La pregunta es, bueno, ¿qué ocurre? Sin embargo, incluso si la varianza va a cero, está bien definida. Entonces eso nos daría la concentración, por ejemplo, en el tiempo cero. No sería otra cosa que y menos y sub cero, donde esta es la función delta de Dirac, que podemos pensarla intuitivamente como tenemos una distribución normal con un cierto sigma, estamos llevando el sigma cero, entonces empieza, el área bajo esta curva sigue siendo 1, entonces se vuelve un punto con infinita altura, y esa sería la masa. Entonces esta función está bien definida, ustedes la pueden definir matemáticamente como el límite de esta función que está acá, cuando sigma tiende a 0, pero lo interesante es que cuando y vale y0 se vuelve 1 y entonces tendríamos la concentración. Entonces digamos está bien comportada y el único punto en el cual la concentración no es 0, entonces sería cuando y es igual a 0. ¿Listo? Ahora, este modelo de difusión y lo que hemos visto anteriormente, nunca nos hemos preguntado por las fronteras. Entonces, por ejemplo, acá en mi taza de café, si esto tuviese café y yo pongo un cubito de azúcar, noten que eventualmente la difusión tocará las fronteras. Entonces uno diría, bueno, tal vez los modelos que hemos visto ahora son muy sencillos y de hecho lo son. Y podríamos ponerles una capa más de complejidad. Entonces hablar de los efectos de las fronteras. Y dos fronteras que son muy sencillas de trabajar y en el mismo marco podemos trabajarlas son cuando el material llega a una frontera y se refleja o llega a una frontera y se absorbe completamente. Ustedes podrían pensar, si ustedes tienen un dominio, no importa la geometría del dominio, y tenemos una fuente de calor, este punto está a cierto calor y el calor va a empezar a moverse en el dominio, a transportarse, podríamos decir que la frontera está a cero. Entonces está siempre a cero. Entonces noten que después de un tiempo la condición de relajación es que el dominio va a alcanzar cero. Se difuminó, tocó las fronteras y llegaría a cero. Otro podría ser que digamos, si estamos considerando partículas que se mueven, como el polen en el agua, y llegan a la frontera, está difundiendo, llega, mueve y se refleja completamente. Entonces existen varias formas de incluir las fronteras. Para los problemas reales hay que poner las fronteras porque por supuesto no tenerlas es muy ideal. Y para estos problemas tan sencillos resulta fácil introducir la frontera de manera ad hoc pensando que existe una fuente hipotética en menos y0. Entonces recuerden, acá estoy haciendo que la frontera esté en y0. Ustedes dirán, pero ¿cómo si estamos empezando en 0? Recuerden que no es arbitrario, simplemente podríamos hacer una traslación del problema y dejarla en 0, que acá en este caso resulta sencillo. Entonces, volviendo a nuestro problema de las concentraciones, entonces esto se podría hacer simplemente diciendo, bueno, nuestra concentración va a ser lo mismo que vimos arriba, 2pi delta n, perdón, sigma n, y ahora vamos a poner entonces dos gaussianas, menos y sub 0, la que teníamos arriba, sobre 2 sigma n cuadrado, más o menos, entonces esta frontera sería con más y esta frontera sería con menos, y ponemos como si fuese otra fuente hipotética, entonces y, pero ahora está puesta en más sub 0 cuadrado sobre 2 sigma n cuadrado. Entonces noten que de esta manera este sería nuestro nuevo modelo para la concentración de un material en una sola dimensión para considerar cuánto está difundiéndose. Noten que esto está bien definido, ustedes pueden hacer la integral. Para el primer caso, podríamos ver cuánto es la masa que está en todo nuestro dominio. Simplemente tendríamos que hacer la integral de esta nueva concentración. Para el segundo caso, entonces la pregunta es diferente y es preguntarse cuánto material está dejando el dominio. Entonces, de manera análoga, podemos hacer esta integral C sub n. Recuerden que este caso es el de absorción total. Entonces, podríamos considerar esta integral y el resultado es este, raíz de pi menos y sub 0 sobre 2, todo entre la raíz, sigma n cuadrado, y sub 0 sobre 2 sigma n cuadrado, e a la menos s cuadrado, donde s aquí simplemente lo
estoy reescribiendo como y más y sub 0 al cuadrado sobre raíz de 2 sigma n. ¿Listo? Entonces esto lo van a ustedes a demostrar en la tarea o jugar con esta parte del modelo en el cual introdujimos una frontera. Entonces en el segundo caso simplemente nos preguntaríamos cuánto material queda en el dominio y estaría bien definido. Entonces noten, tenemos de manera muy sencilla un modelo unidimensional de una sola dimensión en el cual estamos considerando la evolución de la concentración en el tiempo. Pero también hay formas de generalizar esto, entonces podríamos decir, bueno, vamos a pasarnos a estudiar un modelo en el cual hay otra dimensión, entonces estaríamos estudiando la concentración en las coordenadas x y y. Y entonces podríamos decir, bueno, el material en x se está transportando con una velocidad constante, dada de esta manera, x n delta t. Y vamos a tener ahora una nueva varianza descrita por dn delta t. Y de acá arriba podríamos despejarlo para dejarlo en términos de xn. Entonces quedaría dxn es nuestra nueva varianza u por nuestra velocidad. Entonces ahora uno vería que este sigma está ahora dependiendo también del xn. ¿Listo? Volviendo a considerar el caso sencillo en el cual no tenemos las fronteras, no tenemos los límites. Entonces este nuevo problema, esta concentración estaría dada por esta nueva expresión. Una nueva velocidad. Recuerden que lo único que estamos haciendo es cambiando el sigma. Pi d por xn e a la menos 1 medio u por y sub 0 de xn. ¿Listo? Entonces esta cantidad estaría completamente bien definida. Ahora tenemos un problema en el cual estamos diciendo que el material se está transportando también a lo largo de otra dirección con una velocidad constante. Ustedes podrían modificar esto y considerar un problema con una concentración diferente, con una velocidad que quizás no sea constante, y tendrían entonces que ver cómo escribir este nuevo modelo. Noten, y solamente ya para acabar este ejemplo, podríamos reescribir las variables de manera adimensional. Entonces preguntarles cuál sería la concentración en la nueva variable xn. Pero le voy a poner aquí un asterisco para hacerla adimensional. Entonces lo único que estamos haciendo es reescribiendo estas variables de una manera particular para que no tengan dimensiones. Lo mismo podemos reescribir la concentración, quitarle las dimensiones, ¿cierto? N sería simplemente y sub 0 sobre la masa. Y esto nos permite, entonces, si, digamos, bajo esa nueva reparametrización, entonces ahora podemos escribir la expresión para la concentración. Ustedes van a hacer todo esto en la tarea, los detalles que no estoy aquí hablando. Exponencial e a la menos 1 sobre 2xn. Y esta lo hacemos acá y lo hago acá más bien rápido para que podamos ver que ahora podríamos ver cómo es esa concentración en la nueva dimensión que hemos introducido. Ahora nuestro problema está en dos dimensiones. Y aquí, vamos, aquí fueron 2, aquí un 4, aquí un 6. Más o menos va a tener esta forma. La concentración empieza en 0, alcanza un pico y luego va a decaer. Entonces ustedes podrían graficar esto y darse cuenta que esa solución es cualitativamente correcta. Y uno diría, bueno, ¿tiene sentido lo que está pasando? Sí, empieza desde 0, alcanza un máximo y luego empieza a difuminarse. Entonces es como si ustedes estuvieran pensando en la nueva difusión. Empieza y luego se está transportando. Entonces empieza a decaer y luego va a caer. Y uno podría preguntarse, ¿dónde alcanza el máximo? ¿Y en qué punto lo está alcanzando? Y pues eso no sería otra cosa que para calcular la posición máxima sería entonces el delta sub n con xn igual a 0. Y también darnos cuenta que la segunda derivada xn de xn cuadrado, perdón, la segunda derivada sea menor que 0. ¿Listo? Entonces con esto podríamos, con esto podríamos encontrar entonces la posición máxima de esta función. Ustedes si hacen el ejercicio, les queda que entonces la posición para ese caso que está en particular arriba ocurre en 1 y la concentración está en más o menos 0.242. Entonces noten que esto es sumamente interesante, es un modelo estocástico, es un modelo muy sencillo, pero podemos siempre llegar muy lejos de manera analítica porque pues es un modelo muy sencillo y las expresiones son fáciles. Entonces aquí sucesivamente y esto sería 2.42. ¿Listo? Entonces ese modelo, bastante sencillo, es una aplicación de la concentración y le pusimos hasta ahora 2 grados de complejidad. Sigue siendo muy simple, pero vamos de a poquito. La primera grado de complejidad
fue haber considerado las fronteras, ¿qué pasa? Las fronteras, dos fronteras sencillas. Y el segundo grado de complejidad que le hemos puesto es considerar otra dimensión y en una de las dimensiones con una velocidad está cambiando. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver, poner esto en contexto y ver cómo la difusión tiene que ver con el movimiento browniano, los procesos brownianos o como se hace desde la matemática el proceso de Wiener. Entonces, empecemos con hablando del movimiento browniano y para eso quiero que vean este video. Entonces, esto es un fenómeno físico que lo observó Robert Brown. Lo que ustedes están viendo ahí son partículas de polen, lo que tienen las plantas, las flores, y lo están viendo en suspensión en agua. Entonces, si ustedes ponían polen en agua, si ustedes ponen, luego lo observan con un microscopio, esto es lo que está ocurriendo. Cuando Robert Brown observó esto, dijo, pero ¿qué está pasando? Recuerden que estamos hablando de cuando no se sabía que había átomos. Entonces él pensaba que este movimiento es caótico y el problema más fuerte que tenían en su momento es si ese polen es una materia inerte, ¿cómo es posible que se esté moviendo? Entonces recuerden que no se sabía que el agua estaba hecha de moléculas. Entonces, Robert Brown repitió este experimento de varias formas y lo único que él quería determinar era si los granos de polen tenían vida o no, era porque si había vida en ellos. Y demostró al utilizar esto también en partículas de polvo, se dio cuenta que el polvo le pasaba lo mismo y el polvo sí que no podía estar vivo. Entonces recuerden, Robert Brown era más un biólogo y estaba estudiando el polen. Pero al hacer el experimento también con partículas de polvo se dio cuenta que se movían. Entonces él logró demostrar que el polen no tenía vida y ese movimiento no estaba dado porque el polen estuviese vivo. Sin embargo, él no pudo explicarlo por qué. Einstein en su tesis doctoral, este fue el tema que quiso estudiar y él hizo un modelo bastante sencillo que lleva hoy a lo que se conoce hoy en día como las ecuaciones de Fokker-Planck, que las vamos a ver en unos videos posteriores. Pero la explicación que les voy a presentar a continuación del movimiento browniano es una aproximación más pequeñita, es un poco más fácil y es dada por Langevin en 1908, que son unas ecuaciones que nos ayudan a entender este movimiento browniano. Entonces, eh, el, el Langevin presentó estas ecuaciones en diferencias, esto siempre me está ocurriendo, en ecuaciones estocásticas en diferencias, no diferenciales, y son las siguientes que van a describir entonces el movimiento. Entonces él dice, bueno, si tenemos una partícula, queremos ver cómo se está comportando, entonces otra vez ecuaciones en diferencias van a estar dadas por este modelo, delta t igual, tienen esta velocidad n-1 y son estas dos ecuaciones. Entonces recuerden, están acopladas, necesitamos una para resolver la otra, bn-1, delta t igual a, ya les voy a explicar qué son cada uno de los términos, un tau, Bn-1, menos otra vez un coeficiente de difusión, el proceso de Wiener, que presentamos al comienzo de este video, delta t. Entonces, estas son las ecuaciones, el sistema de ecuaciones que describiría el proceso, el movimiento browniano, y noten que son ecuaciones que tienen acá una fuente de aleatoriedad, es esta la que está llevando esa aleatoriedad, y tenemos este término que está en la velocidad, que es lo que nos está dando como el proceso como de frenado que van a tener las partículas. Noten que hoy en día pues nos queda fácil entender qué está pasando. El polen está en el agua y el agua tiene moléculas que están golpeando. Entonces Einstein se dio cuenta y pues postuló qué pasaría si esto estaba causado por el choque muy frecuente de partículas pequeñitas que no podemos ver pero están ahí y que cumplen estos procesos, digamos, estocásticos y que hacen mover las partículas. Las está bombardeando desde todas partes. Y eso es lo que está causando el movimiento. ¿Listo? Entonces, en esta notación, xn y bn hacen referencia a la posición y la velocidad de una partícula browniana. Estamos en una sola dimensión. Tau es una escala de tiempo característica y delta wn-1 es el proceso que vimos, el proceso de arriba, definido como delta t y nuestra variable aleatoria. Entonces recuerden que, como les decía, esta es la forma estándar en la que siempre presentamos un proceso estocástico. Entonces estas dos ecuaciones nos describirían el movimiento. Entonces queremos saber dónde está la partícula, podríamos seguir una de las partículas y qué velocidad tiene. Entonces la partícula va a cambiar porque van a haber estos choques y esa velocidad va a ir aumentando. Y entonces, como es un proceso que es estocástico, está completamente mediado por este término de la derecha. ¿Listo? Entonces,
son dos ecuaciones. Uno podría decir, bueno, sería posible escribir estas ecuaciones. Noten que, y esta es la idea, tenemos estas dos ecuaciones en diferencias de primer orden. ¿Qué tal si de alguna manera las podemos combinar? Y pues por el principio de conservación de las dificultades se puede hacer, pero entonces terminamos con una ecuación que es más complicada. Entonces podemos escribir esta expresión como 1 menos delta t tau de n menos 1 más 1 tau delta wiener n menos 1. Entonces, estamos solamente reescribiendo este término que está acá. Ahora entonces podríamos decir, bueno, vamos a traer el Bn-1, noten que es este término de la derecha, entonces lo podríamos reemplazar por lo que está acá. Y es exactamente eso lo que voy a hacer a continuación. Entonces esto sería 1 menos delta t tau xn menos xn menos 1 sobre delta t más 1 sobre tau delta movimiento de Wiener n menos 1. ¿Listo? Ahora podríamos utilizar esta expresión, que noten que solamente depende de xn menos 1. Esta es la expresión para Vn. Entonces ahora podríamos volver atrás y decir, bueno, ¿qué pasa si necesitamos ahora Vn menos 1 para escribirlo acá? Entonces podríamos escribirla ahora en términos de Vn menos 1 y eso nos va a permitir, entonces si hacemos los términos, reescribir la expresión que está allá arriba de esta manera. 1 menos delta t, sobre tau xn menos xn, xn menos 1, xn menos 1 menos xn menos 2 sobre delta t más 1 sobre tau delta Wiener n menos 2. ¿Listo? Y por lo tanto, entonces aquí ya podríamos despejar, esto es un igual, podríamos despejar cómo es el movimiento de la partícula en el tiempo xn. Y nos queda que es xn menos 1 más 1 menos delta tau xn menos 1 menos xn menos 2. Entonces ahora quedó de segundo orden, una ecuación recursiva, pero necesitamos los dos términos anteriores. Por lo tanto necesitaremos entonces en este caso dos condiciones iniciales, por lo menos saber x0 y x1, más delta t tau delta t. ¿Listo? Y estoy reemplazando lo que era nuestro proceso de Wiener para volverlo a poner. Entonces noten que esta sería nuestra expresión para entender cómo se estarían moviendo las partículas en este nuevo modelo. Entonces esto es una de las explicaciones del movimiento browniano. ¿Listo? Nosotros podríamos reemplazar E sub n con n-2 con un n-1. Esto lo hemos visto. Para poder reescribir estos términos si quisiéramos de alguna forma y estudiarlo. Entonces noten que este es el nuevo proceso que nos explica el movimiento browniano. Ahora, tal vez podríamos conectarlo y ver cuál sería la diferencia entre los modelos de difusión, que permítanme, voy bastante arriba en este video. ¿Cuál sería la conexión de un modelo de difusión como este? Noten que aquí pues, la variable la tenemos en y, pero no pasa nada. yn-1 más rn-1 y conectarlo con un proceso browniano. Entonces son similares. Entonces noten una cosa. Voy a escribirlo acá por completez y dejarlo en la misma pantalla. Entonces teníamos arriba, voy a escribir nuestro primer modelo, pero en términos de x no pasa nada. xn-1 más rn-1. ¿Listo? Noten que pues en las nuevas notaciones también podríamos escribirlo más de delta t n-1. ¿Listo? Entonces comparemos estos dos movimientos. El que está abajo fue el primer modelo de difusión que vimos y el que está arriba es el que está describiendo el proceso gaussiano. Entonces, si reemplazamos n-2 con n-1, bueno, estos términos son casi iguales. Entonces, en este caso tendríamos que decir que delta t sería igual a tau. Entonces, el movimiento, recuerden que lo que queremos es compararlos. Entonces, ahí estos dos términos los podríamos compararlos y decir que delta t y tau serían iguales. Entonces, el movimiento browniano se reduciría a un modelo de difusión. Entonces, bajo esta nueva interpretación, diríamos que delta t es el tiempo típico tau, en el que están ocurriendo las variables. Recuerden que habíamos hablado de la correlación, cuando esa correlación caía en estos procesos de difusión
cuando interpretábamos las variables. Entonces, bueno, este término de que está acá, digamos, podría tener el análogo, simplemente cambiaríamos un poquitín las interpretaciones. Este que está acá es claramente este que está aquí, de tal manera que la diferencia entre un proceso de difusión y el proceso browniano en este nuevo modelo es completamente el segundo término. Entonces, es este término. El centro lo voy a escribir acá. Entonces, la gran diferencia, lo que estamos escribiendo acá en la parte 3, es 1 menos delta t xn-1 menos xn-2. Este es el término que nos está dando la diferencia entre la difusión y el movimiento browniano. Si ese término no existiera, de hecho este término que está acá lo podríamos reescribir de otra manera, reemplazando quién sería xn-1. Entonces podríamos verlo como un Vn. Este término simplemente es esa velocidad, escrito como 1 menos delta t tau, perdón, quedó muy larga esa línea, tau, xn menos xn-1 delta t más 1 sobre tau delta d Wiener n-1. ¿Listo? Entonces esta es la única diferencia que tienen esos modelos y pues podríamos estudiar un poquito. Si ese término no existiese, entonces la velocidad o cómo estaría cambiando, entonces si no tuviéramos ese término, podríamos ver que la velocidad de la partícula como estaría cambiando sería proporcional a simplemente el movimiento de Wiener dividido entre este tiempo nuevo característico, o si reemplazamos exactamente las variables, sería como si dijéramos que es proporcional a este tiempo característico por delta de Wiener n-1. ¿Listo? Lo cual significaría que la difusión no estaría correlacionada con las propiedades de delta n, lo cual para el movimiento browniano no tiene mucho sentido. Es este término el que nos permite entonces decir que la velocidad está correlacionada y tiene sentido. Las partículas que estén aquí más cerquita están sintiendo, digamos, más o menos esa misma velocidad, y luego a medida que nos alejamos de los dominios, pues esa varianza es finita y la correlación está llegando hacia un cierto punto. Entonces vemos que ese es el único término que nos está dando una nueva correlación. Es bastante importante y es la diferencia completamente entre el movimiento, un proceso de difusión y el movimiento browniano. Nosotros podemos estudiar entonces, ahora que tenemos un modelo, el movimiento browniano, nuevamente. Entonces recuerden, esto está guiado hacia querer estudiar este tipo de movimiento, el del video que hemos visto, y ustedes pueden completamente estudiar las propiedades analíticas. Podrían estudiar entonces cuál sería la PDF, la función de densidad de probabilidad de xn. En la tarea van a estudiar cuál sería el valor promedio, cuáles son las varianzas n. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo completamente para estudiar eso. Las ecuaciones son analíticas, son relativamente sencillas. Ahora solo hay un pequeño extra grado de complejidad, pero noten que se podrían empezar a estudiar todas las características analíticas de este modelo. Y este es uno de los modelos más importantes. Sobre este vamos a hablar en otros videos, pero como ven, no incluye muchos más términos más que estudiar pues, un nuevo modelo con otro término. Entonces, para acabar este video, lo que queremos ver es el proceso de difusión que estudiamos, y lo estudiamos incluso hasta computacionalmente y extensivamente analíticamente, está relacionado con un movimiento browniano, pero es un movimiento entonces más burdo, entonces el proceso de difusión. Ahora, cuando tenemos este término, nos está dando como una especie de frenado, que es y un tiempo característico en el que las partículas están actuando de una forma. Entonces recuerden, es esta la nueva ecuación que podemos estudiar con un nuevo modelo para el modelo browniano.